De todas maneras, yo te preguntaba, porque hay mucha incertidumbre, mucha inseguridad, tanto de los empleadores como de los empleados, de qué va a pasar en materia laboral con la pandemia. ¿Quién va a perder? ¿Quién va a ganar? En tu juicio, ¿quién gana y quién pierde? Ante todo, gracias por esta invitación, de verdad, y a todo el público que nos acompaña en este momento y los que se van integrando y en su momento van a poder entrar. ¿Quién gana y quién pierde? No hay ganadores. No hay ganadores en esta situación. A mi opinión, esta pandemia que ha llegado para hacer una revolución, ha llegado para demostrarnos que la tecnología está aquí, apunta en nuestro día a día, ha llegado para demostrarnos que hay que hacer cambios y en materia laboral, desde el punto de vista empresarial y del empleado, no hay ganadores. En lo inmediato no hay ganadores. Ambos van a perder. Pero dentro de este perder, va a haber un renacimiento. Y de ese renacimiento, entonces va a haber ganancia para ambos. ¿Por qué hago esta observación desde ese punto de vista? Es importante señalar que muchas empresas van a cancelar trabajadores. Van a cancelar trabajadores porque lamentablemente no van a contar con la liquidez para cubrir con el compromiso del salario fijo. Entonces, dentro de la estructura empresarial y financiera de la empresa, se va a tomar medidas para identificar cuáles son esos trabajadores potenciales, cuáles son los que puedo disminuir, cuáles van a disminuir mis gastos fijos y voy a hacer entonces la inversión de cancelación de dichos trabajadores para poderme poner más fuerte, para hacer un cambio de estructura. Entonces, ojo, esto no es para siempre. Estas empresas, si logran sostenerse y mantenerse, entonces van a lograr hacer contrataciones con los mismos trabajadores o nuevos trabajadores. Entonces ahí es donde vengo y repito, no hay ganancia en esta situación, no hay ganancia para ninguno de los dos. Muchos empleados van a perder sus ingresos, muchas empresas van a perder sus trabajadores. Perdiendo trabajadores, una empresa pierde productividad y pierde ingresos también. Pero, por ejemplo, este año, 2020, se ha aplicado de parte del gobierno el programa FASE. ¿Se vería afectado entonces el trabajador en la parte, por ejemplo, del salario de Navidad, esa regalía pascual que recibe cada año? Y también, por ejemplo, si una empresa, son dos preguntas en una, si una empresa decide eh, desahuciar a un empleado, las prestaciones laborales se verán afectadas porque el gobierno ha cubierto una parte del salario. Sí, eso es una muy buena pregunta. Y en este punto, pues toda empresa que vaya en lo inmediato, ¿verdad? A recibir a sus trabajadores cuando ya las fases han ido dando la apertura a la actividad comercial. Ya a partir del mes de julio, pues los contratos suspendidos van a tener o nuevamente que solicitar una prórroga de suspensión o libremente ya hacer la apertura. Y en este caso, la pregunta que usted hace es sobre si afecta o no a las prestaciones laborales del trabajador estos pagos que el gobierno ha estado realizando. Sí, sí afecta al trabajador, porque todos esos ingresos que el trabajador ha recibido en este tiempo no se le computa para su cálculo de prestaciones. Es decir, de los 12 meses que tiene el año, la ley establece claramente que es el promedio que se toma y se hace el cálculo sobre la base de todos los salarios acumulados dividido entre 12, dividido entre 23,83. Entonces, este es el promedio que va a dar de salario diario para poder hacer los cálculos correspondientes. Entonces, de los salarios recibidos a nivel fase no van a entrar en el cálculo de las prestaciones laborales. Entonces aquí el trabajador ha perdido lo que viene siendo un cúmulo de prestación acumulativa que sí afecta, va a afectar sus ingresos, pero es bueno identificar e informar al trabajador que
recibió un beneficio en esos 3 meses en un contrato suspendido por la ayuda del gobierno que muy bien no lo hubiera podido recibir. Entonces aquí no veamos que estamos perdiendo estos 3 meses de beneficio, sino que recibiste un beneficio que muy bien no lo hubieras recibido, porque la ley no obliga a la empresa a darlo, y el gobierno en este caso sí quiso solidarizarse y dar la ayuda. Entonces sí afecta al trabajador en este punto, pero dependiendo de la mentalidad que se quiera tomar. Pero cabe la posibilidad, Erika, de que producto de la pandemia algunas empresas pudieran ahora transformarse para Ahora volverse yo más sí que perdí el pequeñas. audio. ¿No me escucha? ¿Me escucha, Erika? ¿Me escucha? Ok. Erika, pregunto, ¿cabe la posibilidad de que producto de la pandemia ahora algunas empresas se transformen para volverse más pequeñas? Por ejemplo, una, una SA o una empresa que se convierta de SRL a IRL, a una empresa individual de responsabilidad limitada, o sea, que se transformen para volverse más pequeña. Perdón, hay un momento en donde se me fue el audio y no pude escuchar la parte principal de la pregunta, pero Yo sobre la esencia de pregunto, que si sí, muchas em- lo que pregunto es, por ejemplo, que una empresa ahora que, por ejemplo, se va a quedar con menos empleados y que posiblemente sus operaciones también van a disminuir. Es posible que esa empresa, dentro de los vehículos societarios que hay, se transforme para convertirse en una empresa más pequeña. Bueno, yo no recomendaría a ninguna empresa que realice un cambio de vehículo societario en estos momentos por disminución de trabajador ni tampoco por la disminución de sus ingresos. Es importante señalar que las EIRL son empresas individuales de un único dueño, que no tienen un establecido de capital, todo va a depender de su activo. La SRL tiene un mínimo de 100.000 pesos, por lo cual va a pagar impuestos sobre la base de su capital social o sobre la base de sus activos. Entonces, no es el vehículo que debe disminuir, es sobre sus activos que va a pagar impuesto independientemente del tipo de vehículo que la empresa esté tomando el ritmo empresarial. Las más fuertes son las sociedades anónimas simplificadas, que son sobre la base de 3 millones de pesos que deben de pagar, pero aquí repito, si su activo es alto, no importa que baje a otro vehículo. Las sociedades anónimas que tienen un capital social de 30 millones, tampoco si baja a otro vehículo, su activo, aunque baje su capital social, pues entonces ahí es donde se va a tomar la diferencia. Si su activo es de manera inferior al valor de su capital social y no le va a afectar o se va a quedar igual. Entonces, no recomendaría que la empresa bajara su nivel de vehículo societario porque eso no le influye. Lamentablemente no hay un beneficio para dichas empresas o diferentes tipos de vehículos societarios que le ayude a ella a tener un mínimo de gastos. Aquí la clasificación de las MIPIMES pudiera ser una ventaja de quizás disminuir, pero independientemente de que tú seas una sociedad anónima, si cuentas con el mínimo establecido de la clasificación de MIPYME, ya entras ahí como una pequeña empresa. Tú sabes, Erika, que muchas empresas posiblemente que no están operando desde marzo o que posiblemente vayan a quedar fuera. Yo estoy en una plaza y puedo dar testimonio de que en la plaza donde estoy han cerrado varios negocios que yo sé que no tienen la intención de retornar. Ahora, ¿qué puede pasar en términos legales con una empresa de esa que no va a retornar, pero que tiene un gran pasivo laboral acumulado con sus empleados y que no tiene recursos para hacerle frente a ese pasivo laboral, pero que tiene que respetar
el derecho adquirido por los empleados? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué pueden hacer? Estamos atados. La ley nos tiene atada. Hay una ley especial de reestructuración y liquidación de empresas, de las cuales, conforme a los requisitos que hasta el momento, a mi opinión, como yo he podido identificar, las empresas en esta situación no van a poder beneficiarse. Tienen que esperar un lapso de 3 a 6 meses más posterior a la pandemia, de quedarse sin imposibilidad de pagar salario y posibilidad de pagar impuestos, para entonces ellas poder tener los requisitos que establece la ley para poder acogerse a una reestructuración o una liquidación de la empresa de manera legal y entonces minimizar el impacto de responsabilidad legal. Es importante destacar que sobre la base de deuda no hay prisión, al menos de que haya fraude. En este caso, las empresas que se encuentran en quiebra y han cerrado sus puertas, lamentablemente, pues van a correr el riesgo de las demandas laborales. Y las demandas laborales, de manera inmediata, el Tribunal Laboral es uno de los tribunales que trabaja rápidamente aquí, y si el trabajador tiene ganancia de causa, como muy bien lo va a tener, porque la empresa, si lamentablemente no hizo acuerdos con estos trabajadores, y se sienta a la mesa y explica la situación y hace acuerdos de pagos con ellos y deja que los trabajadores vayan y realicen sus demandas, van a tener ganancia de causa, y ya en primera instancia un trabajador con su sentencia puede hacer un embargo retentivo, y para la empresa poderse defender y anular que la sentencia sea irrevocablemente juzgada, para iniciar a la corte y presentar, digamos, ir incidentando para ir ganando tiempo, entonces tiene que buscar el duplo de la condena. Recordemos que hay un salario diario que la empresa debe de pagar después de los 10 días de la cancelación. Entonces, aquí, si la empresa no tiene, como usted muy bien pregunta, si no tiene de dónde sacar, recordemos que hay un patrimonio individual y todo depende de cómo se visualice y se inicie la demanda sobre el proceso judicial, porque aquí es muy importante el especialista laboral que se tome, que tenga conocimiento de derecho laboral, porque la responsabilidad puede caer sobre la persona. Un stop, porque me perdí Sí. algo. Tú lo que tú estás diciendo, o lo que yo estoy tal vez entendiendo, es que si yo tengo una empresa, por ejemplo, de servicio, Sí. no puedo seguir brindando el servicio porque la situación no lo permite. Yo no tengo activos, no tengo como empresa, como ente jurídico, no tengo activos suficientes para hacerle frente a la demanda. No tengo dinero, no tengo bienes. Entonces, pero de manera individual, como persona, sí, tengo bienes. ¿Mis bienes personales pueden ser afectados? Pueden ser afectados. Pueden ser. No te copié. Sí. ¿Pueden ser Sí. afectados? Sí, pueden ser afectados. Pueden ser afectados porque la demanda puede ir directamente a la empresa, la demanda laboral, y directamente al responsable de la empresa. Llámese al gerente o a los socios de la empresa. Bien, O entonces sea que cuando se yo como presenta en el gerente, tribunal, corres el riesgo. Sí, aunque no yo seas dueño. como gerente de la empresa tengo que responder con mis propios bienes. Si eres condenado, si no tienes una buena defensa, si el trabajador se busca un abogado que sepa cómo introducir la responsabilidad de los socios y los gerentes, de conformidad con la ley. Sí se puede. En un principio, recordemos que la ley se basa en principios fundamentales, principales, pero dentro de esos principales están secundarios, accesorios, que para que esos principales se den, tienes que cumplir, y si dejas una brecha, le das entonces oportunidad a las secundarias. Entonces, por eso hago la observación, que en un principio está el derecho de los patrimonios individuales, porque las personas jurídicas son independientes y tienen sus propios patrimonios. Pero la ley da una libertad a investigar cómo es que esta empresa cierra y no paga a estos trabajadores, cómo fue que hiciste las operaciones, cumpliste con estos y estos requisitos. Por ejemplo, por decir un ejemplo, en la ley de derecho societario, la ley de sociedades,
establece en uno de sus artículos que las empresas tienen que tener las siglas. Si es una SRL, si es una SA, si es una SAS, si es una IRL, tiene que tenerla de manera obligatoria. Y la empresa que no tenga las siglas, tácitamente dice la ley de sociedades que los socios son responsables, son corresponsables de las deudas. Por decir, ¿y cuántos letreros no vemos que no tienen esas siglas aquí? Es decir, ya estas empresas se están haciendo responsables, sus socios son responsables ante los terceros, ante sus deudores, incluyendo a los trabajadores. Después le voy a mandar el artículo. Bueno, finalmente, Erika, agradeciéndote que haya aceptado nuestra invitación, ¿cuál sería el mensaje final que tú, tanto a los empleados como a los empleadores, le daría, ya que iniciamos ahora una nueva fase donde yo creo que cada quien, donde le toque, va a tener que hacer tal vez un poco de sacrificio? ¿Cuál sería el mensaje para ese sacrificio que tiene que hacer el empleado de cara a todo esto que hemos enfrentado y que no sabemos hasta cuándo vamos a seguir enfrentando? Sí. Ante todo, la palabra ha sido excelente. Es un sacrificio que hay que hacer. Desde la primera pregunta, ¿quién gana, quién pierde? A mi opinión, en ninguno de los dos casos, ninguno gana. Todos vamos a perder. Pero yo les sugiero a esas empresas y a esos trabajadores que se sienten a la mesa y que hablen, que sean transparentes, que lleguen a acuerdos donde sean beneficiados dichos trabajadores y la empresa también. Porque recordemos que sin empresa no hay trabajo. Y recordemos que esos trabajadores trabajan para llevar comida a su mesa, a sus familias. Y es importante. La empresa no vive sin el trabajador. Es un eslabón que necesita estar unido. En estos momentos, muchas empresas lamentablemente están cerrando sus puertas y están cancelando sus trabajadores. No lo dejen en el aire. Vamos a sentarnos a la mesa, a hacer acuerdos. Acuerdos que eviten demandas en los tribunales. Yo soy muy amiga de las resoluciones alternativas de conflictos y es importante destacar que si hacen acuerdos, entonces van a ayudar a la empresa y a su vez el trabajador se va a ayudar. Y cuando la empresa vuelva a tener fuerza, ese trabajador va a poder volver a retornar porque el Código Laboral lo establece. Es importante destacar también que el Código Laboral no permite a los trabajadores que se les disminuya sus ingresos. Entonces, eso es una debilidad que tiene la empresa, que muchas veces tiene que cancelar y volver otra vez a contratar con una disminución de horario, de salarios. Entonces, todos estos puntos y muchos otros más, vamos a hablarlo para que el trabajador se sienta parte de la empresa y la empresa entienda que es responsable de este trabajador. Es importante también señalar que se abre un mundo inmenso de oportunidades, porque a través de toda esta situación, el trabajo con la tecnología, que era un punto que hacía mención desde un principio, desde las facilidades, desde trabajar desde tu casa, de tener menos horarios, de tener mejor calidad de vida, aunque esto va a disminuir un poquito el ingreso inmediato, pero quizás te va a dar lugar a tener multiempleos. Y bueno, hay muchísimas otras recomendaciones que me encantaría compartir en otro momento. Sí, antes de concluir eso, ha mencionado un término ahí, un tema que a mí me resulta un poco interesante y cuestionado, porque uno no puede controlar de alguna manera todo lo que sucede cuando uno tiene un empleado que está trabajando desde su casa. Pero ¿qué pasaría si ese empleado que está trabajando desde su casa tiene un accidente dentro de la casa? ¿Qué pasaría entonces si él está trabajando para mi empresa y tiene un accidente en su casa? Buena pregunta, porque el Ministerio de Trabajo obliga, el código, las leyes obligan a las empresas a tener sus seguros de sus trabajadores. El hecho de que tengamos un trabajador desde la casa, el denominado teletrabajo, no exime a la empresa de tenerlo de su seguro.
Y aquí, bueno, pues la CISARRIL va a identificar y va a inspeccionar, ya no es la CISARRIL, perdón, se cambió el organismo, no recuerdo el nombre. Va a identificar si efectivamente esa persona en su trabajo, en su horario establecido, fue que tuvo el incidente, porque recordemos que vamos a ponerle reglas, vamos a describir los puestos, vamos a poner horario, vamos a poner resultados para que este empleado pues cumpla con su responsabilidad. Y aquí ya pues estaríamos trabajando, innovando desde el punto de vista legal, de si aplica o no la responsabilidad, porque lo que yo estaba era bañando al niño, o lo que yo estaba era limpiando la escalera y trabajando al mismo tiempo, o lo que yo estaba era friéndome unos plátanos y me quemé. Entonces aquí ya son jurisprudencias nuevas que van a surgir en su momento. Pero en un principio, como muy bien hablaba anteriormente, hay una regla principal y una secundaria. El trabajador tiene que tener su seguro, donde quiera que esté. Bueno, pues gracias Erika y gracias a Rosana, a Ana y a todos los que nos han seguido a través de este live en esta cápsula tributaria. Estaremos siempre en lo adelante haciendo este tipo de análisis, así que agradecemos su compañía y esperamos que nos sigan acompañando en lo adelante. Muchísimas gracias, Erika. Fue un grato placer compartir contigo y con los que nos están siguiendo en este momento. Igualmente, un placer, un beso a Keila, que veo que nos está acompañando, y licenciado Segura, un gusto como siempre estar con usted. Un placer. Vale, igual.